Buenos días. La cuarta conferencia de este ciclo dedicado a mujeres modernas de la colección Thyssen y vinculado a la exposición Heroínas tiene como protagonista al pintor noruego Edvard Munch y su cuadro Atardecer, que es el título original, aunque después hablaremos de otro título alternativo. Aften, Atardecer, fue expuesto en la exposición de otoño de Cristianía por primera vez en 1888 y había sido pintado durante el verano de aquel mismo año en la pequeña localidad noruega de Frengen, junto a un fiordo, durante una estancia que el pintor realizó allí junto con su amigo Carl Dornberger durante ese verano de 1888. La protagonista de la pintura es una muchacha, es una joven vestida con el vestido tradicional campesino y un sombrero de paja. Por ahora no diremos más. Y está sentada con la mirada perdida, contemplando el paisaje ante un gran vacío. A lo lejos hay dos figuras, al parecer de una pareja, un hombre y una mujer, que están sacando del agua probablemente, aunque esto ya es medio conjetura, una red. Están probablemente sacando una captura del agua con una red. Lo que llama la atención más, en primer término, del cuadro es esa mirada vacante de la protagonista ante el vacío, subrayado más por la distancia que separa a la figura en primer término de las dos figuras en la orilla del agua, a las que por otra parte ella no dirige la mirada, a las que ella no mira. El primer antecedente de esta imagen melancólica, solitaria, de la muchacha sentada, es un cuadro que Munch había pintado 4 años antes, uno de sus primeros cuadros expuestos públicamente, Mañana, muchacha sentada en la cama. Según la descripción del propio pintor, se trata de una muchacha que acaba de levantarse y se está poniendo las medias, aunque el cuadro carece de las sugerencias eróticas que esa indicación podría insinuar. Es un cuadro ambiguo, no decididamente melancólico como el atardecer de nuestra colección. Y desde luego, si el atardecer está situado precisamente al crepúsculo, al final del día tiene que ver con la mañana, lo que en principio lo haría más un cuadro más esperanzado o más alegre. Pero la propia imagen de la muchacha sentada evoca inmediatamente la representación tradicional de la melancolía. Esa suerte de lasitud que hay en los miembros, en los brazos de la muchacha, evoca poderosamente, por ejemplo, este grabado de Nea Vico del siglo XVI, donde se previene: te advierto, te prevengo contra estas jaulas si deseas llevar una vida activa. Las jaulas son las prisiones, naturalmente, de la melancolía, esa afección que para los clásicos estaba vinculada a cierta inclinación de los humores, a cierta inclinación de los fluidos del cuerpo y al predominio de la bilis negra. Los clásicos pensaban que la melancolía podía combatirse como otras enfermedades, como otra afección del cuerpo, pero era una enfermedad del espíritu. Dentro de la melancolía, naturalmente, quedaban englobadas en los tratados de los humanistas clásicos muchos de los síndromes que hoy consideraríamos patologías mentales, enfermedades nerviosas, ¿no? La melancolía tiene una larga iconografía en Occidente, a la que, por ejemplo, Gérard Regnier, Jean Clair, dedicó hace unos años una enciclopédica exposición, abrumadora exposición, en la que, por cierto, estaba tanto nuestro Munch como, por ejemplo, esta clásica melancolía de una pintora del cambio del siglo, entre el siglo XVIII y XIX,
Constance-Marie Charpentier. Lo que me interesa de la melancolía de Charpentier es cómo enlaza a la imagen clásica de la melancolía, las melancolías de los tratados del Renacimiento, por ejemplo, con un nuevo sentido romántico de la melancolía en el paisaje, de la figura que contempla el paisaje abatida, con la mirada perdida, como nuestra protagonista del cuadro de Munch. Frecuentemente se va a buscar esta melancolía romántica a los paisajes del romanticismo alemán, a Caspar David Friedrich y sus colegas. Pero en realidad esto no es un rasgo exclusivo de la tradición romántica alemana. En Francia, en toda Europa en realidad, existen equivalentes de esta melancolía vinculada al sentimiento de la naturaleza y a la inscripción de la figura en un paisaje. Al fin y al cabo, el inventor de todo esto es un escritor en lengua francesa, Rousseau, ¿no? En el propio impresionismo, que es un movimiento al que pensamos muy alejado de este tipo de iconografía romántica, existen precedentes. Y me interesa traer a colación en relación con nuestro atardecer de Munch, con la figura de la que nos ocupamos hoy, no solo porque se encuentra sentada al borde del agua, contemplando, como meditando ante el paisaje que se abre ante ella, sino porque el rostro de esta figura, que es la figura de Camille Doncier, la primera pareja de Monet, que fue su amante durante años y luego su primera esposa, el rostro de esta figura está en perfil perdido y además como borrado, tal y como sucede en algunas figuras del Munch posterior, no precisamente en la protagonista de nuestro cuadro de hoy, pero como luego veremos, las figuras del Munch más tardío, del Munch de a partir de 1889, aparecen con frecuencia así, en perfil perdido y como con la cara borrada. También los impresionistas son capaces de introducir, son sensibles a esta melancolía ante la naturaleza. En fin, Munch, antes que el atardecer de nuestra colección, había pintado esta otra pintura menor de formato, en la que la figura aparece sentada de perfil, la figura femenina, ante una extensión de campo, simplemente, ante unos prados, y solo la luna, no se sabe bien, porque una característica de estas escenas es que, de acuerdo con lo que sucede también en el verano nórdico, son como días prolongados, casi nocturnos, o noches muy iluminadas, ¿no?, como sucede en las latitudes nórdicas. Este es como el ensayo general o el primer ensayo para el cuadro de nuestra colección con el que hemos empezado. La figura que protagoniza este cuadro no es de todas formas del todo una figura anónima, porque sabemos que quien posó para esa figura que lleva el sombrero amarillo fue la hermana menor del pintor, Laura Munch. Munch era el hijo de una familia de 5 hermanos, entre los cuales él ocupaba el segundo lugar. Los hermanos eran Sophie, la mayor, Edward, el segundo, Andreas, Laura e Inger. Sophie, la mayor, moriría con solo 15 años, en 1877, de tuberculosis, la enfermedad que se había llevado a su madre unos años antes. Y la muerte de la hermana mayor se convertiría en un elemento recurrente, en un recuerdo obsesivo y depresivo recurrente en la pintura de Munch durante los años 90, como en un leitmotiv en la representación de la muerte. Laura e Inger se convertirían en la segunda mitad de los 80
en las protagonistas habituales de las escenas pintadas por Munch, sobre todo en los lugares de veraneo, en los lugares fuera de Cristianía, donde pasaban a veces el agosto o el mes de septiembre. Aquí tenemos una fotografía de Laura y un cuadro temprano de Munch, Inger de negro, de 4 años antes. En 1888, o sea, en el momento en el que va a pintar Munch el cuadro de nuestra colección que nos ocupa hoy, pintó Munch varias escenas que tenían como protagonistas a sus 2 hermanas. Por ejemplo, bueno, la fecha no es del todo segura. Algunas de estas pinturas podrían haber sido realizadas el verano anterior, en 1887, y por eso también la localización de las escenas, en qué fiordo concreto se hubieran pintado, no es tampoco del todo segura, pero eso no nos interesa demasiado. En uno de los cuadros tenemos a Inger en un retrato monumental y en un retrato, diríamos, afirmativo, vitalista, positivo en eso que los alemanes llaman Stimmung, en el estado de ánimo que manifiesta, lo cual es tan raro en la obra de Munch, a quien estamos acostumbrados a ver como un pintor de la soledad, de la depresión y de la angustia. La otra imagen es más ambigua y más interesante, el cuadro de la derecha. Sobre él escribe Inger, en una carta muy tardía, de 1951, porque Inger vivió muchos años. Es un maravilloso paisaje. Laura está en el muelle con un sombrero amarillo y yo abajo en la barca, llevando también el sombrero amarillo. Los había comprado yo en el Tirol y los había bordado yo misma. A Edward le gustaban mucho. De pronto nos gritaba: «Laura, Inger, venid a posar para mí y poneos los sombreros amarillos». La figura de Laura, que está en el muelle mirando al agua, siendo una figura aparentemente insignificante, nos aparece a la luz de toda la obra posterior de Munch como una célula, como un germen del cual van a salir tantísimas cosas. Es una figura que mira hacia abajo, al agua, como digo, desde un muelle. En ese gesto de mirar al agua hay contenidas potencialmente muchas actitudes de las figuras posteriores de Munch, que muy a menudo miran al agua desde un muelle o desde un puente, se asoman al agua desde un muelle o desde un puente, con algo que puede interpretarse como un gesto narcisista, el gesto del mirar el propio reflejo en la superficie del agua, o que puede interpretarse como un gesto algo más ominoso, como la tentación del suicidio, como la tentación del arrojarse al agua. Es verdad que todavía aquí, en este muelle que está al lado de la orilla y donde no hay altura, ese gesto resulta todavía inofensivo, pero iremos viendo cómo terminará convirtiéndose en algo mucho más amenazador, mucho más peligroso. En el mismo verano del 88 pintó Munch este cuadro donde las 2 hermanas de nuevo aparecen juntas. Laura en primer término con el sombrero amarillo e Inger un poco más allá, junto a un árbol que, por cierto, enmarca la cabeza de Laura formando un contraste muy eficaz. Es un cuadro de factura muy impresionista, prácticamente un estudio del natural, probablemente pensado para una composición más elaborada que acometería Munch posteriormente. Hay algo que me llama la atención en la estructura de este cuadro, por inofensivo que parezca, diríamos, y es el hecho de que Laura e Inger se encuentran como muy cerca y muy lejos a la vez. Se encuentran yuxtapuestas sus figuras,
pero a la vez, como la una es muy grande y la otra mucho más pequeña, habitan en dos esferas muy diferentes, mediante una yuxtaposición de cerca y lejos, de dos planos perspectivos muy distintos entre los cuales hay un salto. Munch consigue el efecto de enfrentar o de yuxtaponer a dos personajes que, estando muy cerca el uno del otro, viven en mundos completamente distintos. Tenemos datos psicológicos para pensar que esta representación tenía sentido para Munch, porque Laura e Inger iban manifestando caracteres, temperamentos muy distintos a medida que se hacían mayores. Inger era la vitalista, la positiva, la afirmativa, la alegre, ¿no? La hermana de la alegría de vivir, mientras que Laura iba manifestando rasgos cada vez más introvertidos, depresivos, que terminarían conduciéndola terminarían manifestándose como esquizofrenia y que conducirían a su internamiento años más tarde en una institución mental. Por cierto, que toda la familia de Munch, incluido naturalmente el propio pintor, manifestaban de un modo u otro en diferentes momentos una tendencia a la inestabilidad psíquica. La enfermedad física, presidida por la muerte de tuberculosis de la madre, y la enfermedad mental o la amenaza de la enfermedad mental gravitan sobre la familia Munch y sobre la pintura, naturalmente, de Munch durante toda su vida. Bueno, ese salto espacial entre la figura cercana y la figura que está en la media distancia se parece bastante a los saltos que el pintor impresionista Gustave Caillebotte introduce en sus pinturas y que les confieren una extrañeza, un carácter como poco incongruente en la representación del espacio en ocasiones. Fíjense en esos dos pescadores que son tan parecidos y, sin embargo, es como si el uno fuera una miniatura del otro. El segundo estuviera casi en las rodillas del primero, como una maqueta a escala del primero. No producen estas pinturas del todo la sensación de un espacio perspectivo, de una recesión en profundidad continua y real, verosímil, sino más bien la sensación de una justaposición de figuras grandes y pequeñas, pues extraña y no del todo congruente. Menos abrupta, pero también, yo creo, verosímil como un antecedente de lo que Munch está haciendo, es esa imagen de los naranjos de Caillebotte, donde también hay una figura más en primer término y otra figura un poco más allá que habita como en un mundo aparte, a pesar de estar tan cerca en la superficie del cuadro. Bueno, pues este cuadro que hemos visto de Laura e Inger al sol del verano constituye, de hecho, como voy a demostrar, el estudio preparatorio para el cuadro de nuestra colección. Y me objetarán, bueno, ¿y dónde está Inger? ¿Dónde aparece Inger? Pues ahí está. Inger está enterrada en las capas de la pintura, en las capas de óleo. Sabemos desde hace mucho tiempo, a través de los estudios en rayos X, esta es una imagen rayos X del cuadro, que había una figura en el centro del cuadro que fue borrada por el propio pintor en algún momento. Si consideramos ese fragmento del cuadro de nuestro atardecer, de la colección, veremos cómo recupera en gran medida esta composición de las dos figuras, de esa justaposición sin diálogo, de ese encuentro en el que las dos figuras no se hablan, habitan como en mundos aparte, que Munch había establecido en ese estudio impresionista. No es difícil entender por qué Munch tachó, borró, enterró la figura de Inger, en este caso. La figura de Inger, que estaba en el centro, probablemente marcaba con una excesiva simetría el cuadro
y digamos que disminuía la tensión entre cerca y lejos, entre la figura de la izquierda y las figuras remotas de la derecha. Diríamos que estorbaba en la creación de un desequilibrio expresivamente interesante. Una vez suprimida la figura, con ese vacío central, el cuadro gana, indudablemente, en tensión y en expresividad. La figura de Laura aparece más manifiestamente, más acentuadamente, más enfáticamente sola. Mira hacia adelante ignorando a las figuras que hay al fondo, pero de esa yuxtaposición de la figura que está cerca y la figura que está lejos emerge una sospecha. ¿No envidiará de algún modo Laura la compañía de esa pareja en último término? ¿No piensa en ellos deseando ella a su vez no estar sola, estar acompañada? No sugiero esto así como una conjetura gratuita. Vamos a ver cómo esta combinación de una imagen poderosa en primer término, que medita, que se pierde en una reflexión melancólica, que está abatido en esa meditación, y una pareja de figuras más lejana, que de algún modo sospechamos que pueden estar en los pensamientos de la figura del primer término, ese esquema es un esquema que reaparecerá muy frecuentemente, casi obsesivamente, en la pintura de Edvard Munch. Pero antes de pasar a eso, consideraremos dos ecos de nuestra Laura, de nuestro atardecer en la colección Thyssen. El primero de ellos está pintado al año siguiente y es como el pendant, es como el eco directo, el contrapunto de nuestro atardecer. La protagonista no es Laura, sino Inger. No se encuentra, diríamos, mirando hacia el agua, sino de perfil sobre el agua, entre estas rocas monumentales, con las que casi ella misma, con su vestido blanco redondeado, se confunde, con las que parece mimetizarse en la orilla. E Inger posa con una actitud contemplativa, quizá un punto melancólica, pero serena, que contrasta con el abismamiento, con la tristeza mucho más profunda, con la alienación mucho más profunda de Laura. Esto no es una sensación mía, es una sensación unánime entre los que han comentado la pintura desde la época en que se expuso por primera vez. Esta Inger es la expresión como de una contemplación no agravada, no cargada por la soledad como lo está la Laura de nuestro atardecer. Para entenderlo basta considerar un eco posterior todavía de nuestra Laura. Más de 10 años después, en torno a 1900, cuando, por cierto, su estilo había cambiado, estaba cambiando considerablemente, Munch pintó en circunstancias que no se han determinado con certeza esta figura que tradicionalmente se ha atribuido, se ha considerado que era un retrato, digamos, de Laura, o que Laura Munch había posado para el pintor en este caso. Si la comparamos con... En esos años Laura estaba internada en un establecimiento para enfermedades mentales, o estuvo durante algunas temporadas internada. Y si fuera Laura, y si no en todo caso se trate de quien se trate, con respecto a nuestra imagen de la colección Thyssen, en esta el aislamiento, la melancolía, los rasgos depresivos se agravan ante el extremo, porque en primer lugar no tenemos una figura en relación con la naturaleza, sino una figura en un interior, que está como sobre un rincón, que está de espaldas a la naturaleza que se ve por la ventana y que mira a una maceta
con unas flores en las que a veces se ha creído ver el símbolo, las flores son para Munch el símbolo del arte, y una maceta que parece absorber toda su energía, toda su vitalidad de una red de vasos sanguíneos que cubren la mesa. Toda la mesa es como la superficie de una víscera cubierta de vasos sanguíneos o quizá de sangre coagulada, como si el arte fuera un elemento que vampirizara la energía vital del organismo, ¿no? En esta imagen pues poderosamente depresiva, de intensa introversión, se refleja y se agrava, diríamos, la condición de la Laura de nuestro atardecer. A partir de aquí, sin embargo, lo que quiero iniciar es un paseo un poco más libre por la iconografía de la obra de Munch durante la década que va de 1888-89 a 1900. Que es el periodo verdaderamente cardinal de la obra de Munch, porque saben ustedes que Munch es un pintor, es uno de esos pintores que ha pasado a la historia por la obra de unos pocos años, y es un pintor que si hubiera muerto en 1902, diríamos que no hubiéramos perdido nada esencial. A partir de 1900, de 1902, la obra de Munch comenzó a declinar manifiestamente, y en 1908, cuando él se hizo internar voluntariamente en una institución, diríamos que se cerró del todo, en opinión de muchos expertos, el gran periodo creativo de la vida de Munch y su aportación a la evolución del arte europeo. En adelante, Munch lo que haría sería reeditar una y otra vez sus viejos motivos, pero debilitados y trivializados en cierto sentido. Hay quien piensa que la cosa no es tan grave, hay quien piensa que hay renacimientos creativos en el resto de la trayectoria de Munch, que viviría todavía muchos años en el siglo XX, pero yo en esto soy bastante tajante. Creo que Munch, como sucede con otros artistas, como sucede con Kirchner, como sucede con Giorgio de Chirico, es un artista que a partir de un momento dejó de tener nada interesante que aportar, nada importante que aportar al arte del siglo XX, y cuya obra significa lo que significa para nosotros solamente por la intensidad de unos pocos años al comienzo de su carrera. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser un recorrido desde nuestra Laura, desde el atardecer de nuestras colecciones, hasta la imagen más característica y que todos conocemos de la obra de Munch, más emblemática de la obra de Munch, El Grito. Un recorrido en el que trataré de explorar la iconografía de la angustia en la obra de Munch, mostrando cómo las transformaciones en la iconografía de Munch están, diríamos, justificadas, responden a una lógica implacable, paso a paso. Trataré de mostrar también las fuentes en las que se inspira Munch, que son muy abundantes. Munch es un pintor que, contra lo que podríamos sospechar en primera instancia, porque es un pintor tremendamente personal, es un pintor que se inspiró en montones de contemporáneos suyos, en muchos artistas contemporáneos, y tomó de unos y de otros muchas cosas. Pero es verdad que al mismo tiempo consiguió fundir en un crisol todos esos préstamos en imágenes que llevan un sello absolutamente inconfundible. Sus imágenes son absolutamente reconocibles y no podían ser, diríamos, imitadas. Entonces vamos a ver el camino que conduce de nuestro atardecer a El Grito, e incluso más allá, un poco más allá, a las variantes del Grito, mostrando el procedimiento de trabajo de Munch, que es un procedimiento de constante reciclaje de sus propias imágenes, de volver constantemente sobre cuadros suyos anteriores para reelaborarlos, para proponer variantes y para ir avanzando poco a poco, combinando unos motivos con otros, etc. Es casi como el procedimiento de un músico que toma algunas células motívicas, las desarrolla, les da la vuelta, las combina entre sí para elaborar grandes construcciones sinfónicas. El atardecer de 1891
del Munch Museet de Oslo es la versión simétrica, la versión en espejo del atardecer del Museo Thyssen, en el sentido de que la muchacha se ha convertido en un joven. La figura de la muchacha que miraba de izquierda a derecha ahora mira de derecha a izquierda, pero fundamentalmente los elementos, la figura contemplativa en primer término, el paisaje, la expresión de desolación y de melancolía, están ahí, simplificados estilísticamente, pero son los mismos rasgos fundamentales que veíamos en nuestra Laura, en nuestro atardecer. Hay algo que me interesa destacar aquí, para lo que no me he traído un láser, pero observarán que en el horizonte, arriba, hacia el centro, un poco hacia la izquierda, pero en la zona central del cuadro, hay insinuadas dos figuritas, solo dibujadas, una frente a la otra. Son el equivalente, la transformación, el eco de aquellas figuras de la pareja de pescadores que estaban a la orilla del agua en el cuadro del atardecer de nuestra colección. Pero ahora, en la nueva serie del atardecer, melancolía, con una figura de un chico, de un muchacho, esas dos figuras van a desempeñar un nuevo papel. Un precedente, El río blanco de Gauguin, que es un cuadro muy poco conocido de Gauguin, de una escena en Bretaña, de un joven pastor, probablemente, junto al río Avin, que contempla, la figura del pastor en primer plano, contempla a los muchachos mayores que él bañándose semidesnudos en el lago. Y los contempla probablemente con envidia, queriendo ser uno de ellos, queriendo crecer, unirse a sus juegos o lo que sea. Esa distancia entre cerca y lejos, entre la figura con más volumen del primer término y las figuras diminutas que están en la lejanía junto a ese río maravillosamente pintado en un blanco manchado, un blanco amarillento y un color añil. Esa relación es una relación muy rica en sugerencias, en el sentido de que insinúa todo lo que hay de anhelo, de fantasía, de recuerdo en la figura de primer término. Es como si estuviéramos viendo representados en la lejanía, proyectados en la lejanía, los pensamientos, los deseos de la figura del primer término. En una versión posterior del primer cuadro de Munch que hemos visto hace un momento, ¿no? de este atardecer melancolía, en una versión posterior, la cabeza del muchacho aparece vuelta hacia nosotros con una mano en la mejilla, subrayando que se trata de una figura melancólica, porque la mano en la mejilla es la actitud convencional clásica de la melancolía. Y fíjense que ahora las figuras se han vuelto algo más nítidas. Se encuentran, ¿dónde? En un muelle. El muelle siempre es el escenario de algunas de las experiencias, el muelle o el puente, de las experiencias más intensas en la pintura de Munch, como si esa pasarela suspendida sobre el agua representara una actitud emocional también de suspensión sobre el abismo, de suspensión sobre el vacío. Ahora, hay una tradición relacionada con la obra de Munch. La interpretación de la obra de Munch está basada en tradiciones, muchas de ellas orales, que han sido transmitidas por los amigos, a veces por los propios hermanos de Munch, y que interpretan los cuadros biográficamente, o que ofrecen historias que permiten interpretar los cuadros biográficamente. O sea, a propósito de un cuadro se nos cuenta, este personaje es fulanito, es Laura o es Inger, y lo pintó Munch en tal o cual ocasión. No siempre esas historias tradicionales de transmisión oral pueden ser corroboradas, pero en todo caso forman
el sustrato sobre el cual se construyen, los historiadores del arte suelen construir las interpretaciones de Munch. Pues bien, la historia tradicional que se cuenta sobre la serie de pinturas de este muchacho que encarna la melancolía en el crepúsculo a la orilla del mar, es que se trata de un personaje que fue amigo de Munch, un escritor y crítico de arte noruego, llamado Jape Nielsen. Jape Nielsen estuvo liado en los años de la última década del siglo con una señora, Oda Krog, que era la esposa de Christian Krog, un pintor noruego importante vinculado a Munch y a sus amigos. Al parecer, según la tradición oral que se nos ha transmitido, lo que expresaría toda esta serie de melancolías que vamos a ver serían los celos de Jape frente al matrimonio de Christian y Oda. Oda y Christian serían las dos figuras representadas en el muelle lejano, dispuestos a emprender un viaje o una excursión, por lo menos, ¿no?, en barca. Y Jape, la figura abandonada, dejada de lado, preterida, en primer término, que se imaginaría o que recordaría aquellas figuras que están en la lejanía, ¿no? Es decir, que no necesariamente Jape y las figuras conviven en el espacio real, conviven en al menos un espacio imaginario. ¿Por qué les muestro todas estas variantes? Porque si les mostrara simplemente uno de estos atardeceres melancolía y les dijera Munch hizo 5, o hizo 7, o hizo 9 versiones distintas, no tendrían una imagen tan vívida, tan gráfica, del procedimiento recursivo y obsesivo con el que trabaja Edvard Munch. Edvard Munch es uno de esos pintores como lo es Ingres, como lo es Gauguin, que solo avanza volviendo sobre sus propios pasos. Retoma pinturas, estudios que a veces ha abandonado tiempo atrás y una y otra vez los reelabora. Esta es otra versión de, Jape Nielsen en la orilla, meditando, una versión en la que Jape Nielsen se ha vuelto menos real y en cambio la pareja de Oda y Christian Krog se han acercado a nosotros y han cobrado más vida, y la barca que aparentemente va a llevarles de viaje. Hay mucho, a mi modo de ver, en esta imagen de la melancolía de Jape Nielsen de Gauguin. Bueno, en sus viajes a París, a Francia, al final de la década de los 80, Munch se vio expuesto a la pintura de Gauguin en varias ocasiones, entre otras cosas porque entró en contacto con el círculo de Theo van Gogh, que como saben era marchante en París, y vio expuesto en el propio Busso y Baladón, en la tienda donde trabajaba Theo, pinturas de Gauguin. Y debió de ver también reproducciones, grabados de Gauguin y de su círculo, del círculo de la escuela de Pontavin, de los sintetistas, etc. Como debió de ver pinturas de Van Gogh. En algún momento más adelante veremos alguna pintura de Van Gogh que, si no influyó directamente en Munch, porque es difícil determinar qué pinturas, por ejemplo, de Van Gogh vio Munch durante esos años en París, durante 1889, 1890, pero sí corresponden a un mismo espíritu. Hay una afinidad, hay una sintonía, una empatía muy notable que se aprecia a simple vista entre el joven Munch y la pintura de Van Gogh. Bueno, la pintura de Gauguin, como saben, representa a Cristo en el Huerto de los Olivos, abandonado por sus discípulos que se van por el camino, o quizás son esos los primeros traidores que vienen a Judas y los otros que vienen a prenderlo. Y la figura en primer término de Cristo, con el pelo rojo, es un trasunto del autorretrato del propio artista, es una imagen del propio Gauguin con sus rasgos simplificados, estilizados, ¿no? Bueno,
Fíjense cómo en Gauguin está ese sentimiento ese juego de la figura, en primer término, que está a una distancia de aquellas otras figuritas y es como si pensara en ellas o se acordara de ellas, esas figuras que ocasionan su malestar o que traen su perdición, como las figuras de Oda y Christian con respecto al Jappe Nielsen de estas otras melancolías de 1894. Vamos avanzando en el tiempo, cada año Munch pinta 1892, 93, 94, pinta nuevas versiones de este atardecer melancolía, unas más elaboradas, otras menos, unas más fantásticas, como esta donde la orilla, que es la misma orilla pedregosa, rocosa del cuadro de Inger en la playa, esas rocas cobran formas fantásticas, oníricas, ¿no? En la evolución del motivo de la melancolía, Munch dará el salto en un momento de la naturaleza, de los escenarios de la costa de un fiordo, de la orilla del agua, a la ciudad. Sin la ciudad no podríamos desarrollar esta iconografía de la angustia, esta iconografía de la melancolía y llevarla, conducirla hasta el punto en que queremos llevarla, que es el grito, que es la imagen del grito y sus sucesoras. Una de las primeras representaciones urbanas de la principal avenida de Cristianía, la capital de Noruega, la Karl Johan, la avenida o la calle Karl Johan, es música en Karl Johan o banda militar en Karl Johan de 1889. O sea, mientras Munch está pintando esas imágenes, como la de Laura al atardecer, como la de Inger en la playa, paralelamente comienza a dedicarse a la ciudad. Las primeras imágenes son diurnas, luminosas, dominadas por una cierta joie de vivre, por una cierta alegría de vivir, con el contrapunto, no obstante, siempre de la soledad. Porque fíjense que esta figura del paraguas, o de la sombrilla roja, que está en primer término y que tiene un carácter sintetista que recuerda a Émile Bernard o a Gauguin, esta cabeza en primer plano tan extraña, a lo que recuerda es a algunas de las versiones de la figura de Jappe Nielsen ante el paisaje. Es como una traslación de esa figura al panorama urbano. En lugar del escenario de la playa, de la costa en perspectiva, de la costa sinuosa en perspectiva, ahora va a ser la calle la que juegue el papel de decorado para la figura solitaria de la melancolía. Entre 1889 y 90 pintará varias imágenes más bien afirmativas, positivas, como digo, jubilosas, de la calle Karl Johan. Dice, a propósito del cuadro que veíamos antes, escribió Munch en su diario: cuando una banda de música bajó por la calle Karl Johan en un día claro y soleado de primavera, mi espíritu se llenó de júbilo, de alegría, de luz. La música se convirtió en felicidad estremecedora. Fue la música la que pintó los colores. Bueno, también en Día de Primavera en Karl Johan hay ese sentimiento casi extático de la alegría de vivir a pleno sol, que concuerda muy bien con el modo neoimpresionista, muy deudor de Serrat y Signac, que ha escogido el pintor. Fíjense que en primer plano hay esas cabezas aparte, como siempre, esas cabezas que son como de los testigos o de los espectadores, para que vean cómo funciona Munch con sus préstamos. La sombrilla roja está literalmente tomada, y esto no se señala nunca, de un cuadro de Caillebotte, Camino en Cuesta, donde esas dos figuras de espaldas aparecen como literalmente pegadas sobre el paisaje. Munch es como si se hubiera limitado a transportarlas a un medio urbano. Todo el tiempo él intercambia figuras de la naturaleza al medio urbano, con el que está experimentando crecientemente. Bueno, la gran declaración, la más personal, desde luego, de este momento,
la obra más inolvidable en la que Munch ha representado la avenida Karl Johann de Cristianía, es sin embargo completamente distinta en estado de ánimo, en sugerencias, en carácter emocional respecto a esos precedentes. ¿De dónde ha salido estos rostros? ¿A qué responde esta imagen terrorífica? Como siempre, existe una historia tradicional, transmitida oralmente en la familia de Munch, que se cuenta, según la cual, durante los años 80, Munch había tenido un affair con una mujer casada, Millie Thaulow, la cuñada del pintor Fritz Thaulow. El artista se refiere a ella a menudo en sus diarios literarios, a veces con el alias de señora Heiberg, y este cuadro ha sido relacionado con las excursiones nocturnas, las salidas nocturnas o las salidas al atardecer que Munch cuenta que hizo, que hacía, para ir en busca de ella por la ciudad, sin saber dónde estaba. Ir en su búsqueda tratando de reconocer en cada rostro con los que se cruzaba a la figura de esa mujer. En uno de los fragmentos de prosa poética que escribe en su diario, de manera que no sabemos exactamente si es una experiencia vivida o es una experiencia fabulada, cuenta Munch: y entonces llegó ella al fin, sonrió suavemente y siguió adelante, siguió caminando. Él estaba estático, entonces todo se quedó en silencio. Los viandantes parecían tan extraños y ajenos, y él sintió que le miraban, todos estos rostros pálidos a la luz del atardecer. La imagen esta imagen terrorífica de la avenida Karl Johann en Cristianía ha sido relacionada, por extraño que suene en primera instancia, con este día lluvioso de Caillebotte, que es un pintor del que sabemos que tuvo mucho impacto y muy profundo durante unos años en la obra de Munch, durante sus visitas a París. Y enseguida volveremos sobre precedentes en la obra de Caillebotte para la obra de Munch. Hay dos rasgos de la obra de Caillebotte que pasan a la obra de Munch y que Munch explota de una manera muy personal. En primer lugar, ese carácter, esa situación por la cual las figuras de Caillebotte salen a nuestro encuentro, como si nos interpelaran. Vienen a nuestro encuentro, literalmente, nos damos de bruces con ellas, por así decir. Perdón. Y al mismo tiempo, el fondo sobre el que esas figuras que vienen a su encuentro aparecen es un fondo de perspectiva muy marcada, acentuada, incluso acelerada, de perspectiva enfáticamente subrayada que Caillebotte estudiaba con ahínco en infinidad de estudios para hacer esta gran pintura, por ejemplo, la más conocida de las suyas, que está en el Art Institute de Chicago. Bueno, entonces, Atardecer en la calle Karl Johann sería, en el fondo, una pintura deudora del impresionismo, de la concepción del espacio urbano de los impresionistas. Lo que pasa es que sería una versión zombificada del impresionismo. Yo no sé si conocen esas versiones que ahora se hacen en el mundo literario anglosajón. Se publican muchas versiones de clásicos de la literatura inglesa con zombies. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio y zombies, ¿no? Bueno, pues exactamente para mí lo que es el atardecer en la calle Karl Johann es la visión del espacio urbano impresionista, la de Caillebotte, por ejemplo, zombificada, convertida en una pesadilla, convertida en una imagen de terror, pero fundamentalmente los rasgos del espacio y de la relación del espectador con las figuras estaban en germen en la pintura impresionista o en el realismo urbano contemporáneo de los impresionistas, por ejemplo, en un británico como George Clausen, que no es exactamente un impresionista, pero tiene rasgos afines a Degas, por ejemplo. Las colegialas, el desfile de colegialas salen a nuestro encuentro y nos interpelan con algo que es un poco abrupto, ¿no? Hay un
un encararse con nosotros de las figuras que va a pasar a la obra de Munch. Y fíjense incluso que la maestra que viene al fondo es una figura como con unos anteojos raros. Es una figura freakish que recuerda, anticipa las figuras munchianas, ¿no? Como evoca las figuras munchianas, claro está, en un lenguaje mucho más naturalista, esa figura que ofrece flores en primer término a las colegialas y que está ahí cortada por el margen. Y desde luego evoca a Munch, o anticipa a Munch, más bien, lo anticipa como en 10 años, la perspectiva acentuada de la calle, ¿no? La perspectiva de las aceras. Ahora, en la composición de este paradigma de terror urbano que es el atardecer en la calle Karl Johann, intervino seguramente un artista completamente distinto, James Ensor, el belga James Ensor, que en 1888, precisamente pues, poco tiempo antes, había pintado la entrada de Cristo en Bruselas en 1889 y que no había expuesto la pintura, pero, en fin, hay expertos que piensan que durante una estancia en Bruselas anterior a la elaboración del atardecer en la calle Karl Johann, Munch pudo haber contemplado esta entrada de Cristo en Bruselas, que es una imagen abrumadora y delirante, casi psicótica, de la agitación urbana, ¿no? De una gran manifestación, político-social, ¿no? O sindical, que recibe la entrada de Jesús en Bruselas. Es como una interpretación moderna del Domingo de Ramos, ¿no? de la entrada triunfal de Jesús antes de ser condenado. Por supuesto, cargada de sarcasmo, cargada de ironía sobre la multitud moderna, sobre la ciudad moderna en general. Aunque Munch no llegara a ver la poderosísima imagen de la entrada de Cristo en Bruselas, casi con seguridad debió de ver La intriga, este cuadro de Ensor de 1890, del que Ensor haría más versiones con el paso del tiempo y en el que las máscaras, fíjense que una de ellas tocada con ese sombrero de copa, que aparece también en la perspectiva de la calle Karl Johann, nos afrontan directamente, se encaran con nosotros de esa manera tan shocking, ¿no? Con tanto impacto y un poco tan intimidatoria. Lo que falta indudablemente en Ensor es el espacio de detrás. Eso es lo que Munch ha agregado, porque el espacio vertiginoso, el espacio del vértigo, que tanto contribuye a la experiencia de la angustia, del mismo modo que la costa en perspectiva le servían en las pinturas de la naturaleza a Munch para presentar como ese vacío del corazón, ese abismo que se abre ante el individuo angustiado. Aquí, todavía más eficazmente, es la perspectiva de los edificios la que con las ventanas iluminadas, a las que se refiere también en su diario Munch, porque dice que cuando él atravesaba la ciudad en busca de la señora Heiber, o sea, de Millie Thaulow, y la iba buscando, iba tratando de reconocerla en cada rostro, y cada rostro era una decepción. Se supone que la figura del artista es esa figura sola, aparte, que camina por la calzada, separada de la multitud. Dice que cuando le sucedía eso, le sucedía esa experiencia, levantaba los ojos a las ventanas iluminadas para aliviar, para atenuar su angustia. Y seguimos con la ciudad, y seguimos tratando de encontrar las raíces de las modificaciones que se van produciendo en la iconografía de la angustia de Munch a lo largo de los primeros años 90. Hay una imagen que decididamente los impresionistas inventaron, que es la imagen del caos, del hormigueo de los bulevares, del hormigueo urbano allá abajo, contemplado por un espectador, por un flaner asomado a un balcón. De las dos versiones del Boulevard de Capucines, saben que hay una en la que se distinguen
no una, sino dos figuras de caballeros con chistera, ahí a la derecha, en el extremo derecho. ¿Lo ven? Bueno, no tengo puntero, pero a la altura media del cuadro, en el borde mismo, ahí asoma una figura, o más bien un par de figuras, de unos caballeros asomados a un balcón que miran al bulevar. En la obra de Caillebotte, esa imagen del testigo de la agitación del hormigueo urbano se convierte en un leitmotiv y en el objeto de muchos cuadros. En este Boulevard de los Italianos tenemos el balcón, aunque todavía no hay un protagonista que contemple la escena. Pero hay particularmente algunas pinturas de 1880 de Caillebotte, donde la figura del caballero asomado a la barandilla, con la barandilla en una pronunciada perspectiva, con la barandilla creando una diagonal de una fuerza muy, muy intensa que nos conduce hacia la lejanía, y contemplando el panorama del bulevar. Este es un motivo característico de Caillebotte. Muchas gracias. No sé si voy a necesitarlo más, pero por si acaso está muy bien. Pues bien, Munch se inspiró directamente en este tipo de escenas de Caillebotte y pintó en 1891, o sea, una década después, la Rue Lafayette, donde se alojaba en una de sus estancias en un hotel en la Rue Lafayette, prestando más atención que Caillebotte al lío de la calle. Se subraya el lío de la calle, y se subraya también como la situación del caballero sobre el abismo. Desde luego el estilo está enormemente simplificado, el estilo pictórico es un estilo mucho menos naturalista, mucho más sintético, es casi como simplemente un boceto apenas empezado, pero es una imagen que va a tener una enorme importancia en la modificación de la iconografía de la angustia en la obra de Munch que vamos siguiendo, comenzando por nuestro atardecer de la colección Thyssen. Bueno, se da la casualidad, estas son de las cosas, esto no lo he encontrado yo, bueno, de las cosas que los estudiosos encuentran explorando los archivos, de que en 1889 en el periódico ilustrado La Ilustración aparece una estampa titulada Melancolía, asomado al balcón, contemplando el panorama. O sea que en la sensibilidad de la época, esta era una estampa perfectamente adecuada para representar lo que indudablemente Munch trataba de representar, que era la sensación, todas esas sensaciones, ese mundo de sensaciones del aislamiento, de la soledad y de la melancolía depresiva, ¿no? Ahora, hay otro cuadro más complejo de Caillebotte que puede ayudarnos todavía más a entender el paso que dará Munch inmediatamente. Es el cuadro del Pont de l'Europe, que es en principio un cuadro aparentemente muy poco introspectivo, muy poco psicológico, muy sociológico, muy de retratar a muchos tipos urbanos. Hay como varias clases sociales, hay una señora muy bien vestida que viene caminando por en medio de la acera y que quizá no es una señora del todo respetable. Hay un caballero que es un flaner que camina delante de ella, pero que se vuelve prestándole alguna atención. Se supone que no van juntos, pero que le dedica alguna atención y ella parece además responder a esa atención. Y hay en primer término, bueno, hay este perro que va a sus asuntos y hay en primer término esa figura de un obrero, pues manifiestamente por la vestimenta en Caillebotte distingue a las clases sociales muy nítidamente. Los blusones azules eran la vestimenta, el traje típico de los trabajadores manuales en esa época. Y ese obrero que se ha parado a mirar entre las poderosas estructuras del puente, a mirar abajo, es una figura que, si le prestamos atención, contiene unas enormes posibilidades. Desde luego, para Munch, aparentemente,
las contenía, esa figura. Si simplemente seleccionamos un encuadre en la pintura del Pont de l'Europe, esto es, bueno, de mi cosecha, ¿no? Nos resulta el encuadre del cuadro de 1892, Malestar al ocaso, desesperación, que es la primera versión del motivo plástico que conocemos como el grito. Este fue el primer cuadro del grito, no ese otro en el que aparece una figura llevándose las manos a los oídos. El balcón, el puente, el muelle, siempre hay una barandilla que separa a la figura en primer término, con la que naturalmente el pintor y el espectador del cuadro se supone que se han de identificar, del abismo que se abre a los pies, y que aquí es algo a medio camino entre la naturaleza y la ciudad, porque lo que hay al fondo es el puerto de una ciudad. Volveremos ahora sobre ese cuadro. Quiero añadir solo que junto a Caillebotte sería imperdonable no mencionar a Van Gogh, sino como una fuente, porque es difícil determinar, como he dicho antes, si Munch contempló o no, por ejemplo, el puente de Trinquetaille de Van Gogh, si pudo verlo en 1890, por ejemplo, en París, pero que en todo caso contiene posibilidades que inmediatamente después explorará Munch. El puente de Trinquetaille representa una escena, de nuevo también, de un puente y de un muelle en el Ródano, perdón, en Arles, donde estaba viviendo Van Gogh. Es una escena de un suburbio de la ciudad, de un suburbio obrero, y representa, en segundo término, a los obreros pues de la ribera, de ese suburbio de Arles, que trabajan en los muelles. Pero lo que hay en primer término es una figura de una niña que lleva quizá la cabeza bajada o se tapa la cara con el sombrero y que se dirige hacia nosotros y que está solamente abofetada y que se aparta del resto de los personajes, subrayando así esa sensación de aislamiento, de soledad, de introversión, de melancolía. La combinación de la figura que nos afronta y de la perspectiva nos retrotrae a la avenida Karl Johann y, desde luego, a la imagen de la figura asomada al puente, que es el primer elemento del grito. Es a propósito de esta pintura, sobre la cual escribió en su diario, en una entrada datada en Niza el 22 de enero de 1892, sobre la cual escribió Munch el siguiente poema en prosa. Yo caminaba por la carretera con dos amigos. El sol se ocultaba detrás de la colina sobre la ciudad y el fiordo. El cielo de pronto se volvió color rojo sangre. Sentí como un aliento de tristeza. Me detuve y me apoyé en la barandilla, mortalmente cansado. Mis dos amigos me miraron y siguieron caminando. Vi en el cielo las nubes llameantes como sangre y espadas, la ciudad y el fiordo negriazules. Mis amigos seguían adelante. Yo me quedé allí temblando de miedo y sentí un gran grito infinito atravesar toda la naturaleza. Una variación de ese texto se añadió al dibujo del motivo, configurando esa imagen que tenemos a la derecha, donde, bueno, realmente los protagonistas son esas llamas, esas lenguas de fuego que de manera apocalíptica, porque se trata de una escena, de una visión apocalíptica, de una visión del fin del mundo, contrastan con la imagen en blanco y negro, ¿no? Bueno, de aquí nació la imagen que conocemos como el grito, que es, por consiguiente, una imagen, como ven, muy tardía, una elaboración muy tardía, sobre muchos estudios, sobre muchos ensayos previos, y el producto de un proceso mental que viene de muy atrás y que ha tenido como ensayos también preliminares las figuras femeninas en la naturaleza, luego la figura de Jappe Nielsen en la costa y, en fin, las escenas urbanas de la calle Karl Johann y todo eso. Lo que se subraya
lo que en el Grito admiramos y lo que ha hecho del Grito una imagen, un icono completamente imborrable, es que todos los rasgos de las tentativas anteriores de Munch están admirablemente simplificados, reducidos a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es la separación entre una figura en primer término y las figuras que se alejan, los amigos que se alejan, esa multitud de la que él se siente marginado, de la que se siente preterido, a la que se siente ajeno. Y a la vez actuando como conexión entre cerca y lejos y como un indicio del vértigo, la diagonal de la perspectiva acentuada, de la perspectiva acelerada. Más allá de la diagonal, lo que hay es el abismo, lo que hay es la nada, ese espacio fluidificado, convertido en un magma, ¿no? que Munch dibuja con esas curvas absorbentes. Es como si todo se hubiera vuelto líquido y como si todo se fuera por un desagüe, todas las cosas que están más allá de la valla. Lo que en el Grito añade Munch en ese último momento es una mueca. Es un rostro que, por cierto, está también en la avenida Karl Johann, en los rostros de la avenida Karl Johann. Un rostro que se reduce a los mínimos rasgos y que es como un cráneo humano, como una calavera. Es sabido de dónde viene todo esto, de dónde viene el rostro del Grito de Munch. Viene de Gauguin. Viene de la representación de la muerte en toda una serie de imágenes de Gauguin que van desde Vendimia en Arles, Miserias humanas, hasta la Eva bretona, hasta Vida y muerte, el cuadro del Cairo, hasta la composición monumental muy posterior, ya del periodo de Tahití, que es de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, donde la figura, a uno de los extremos, está en esa misma postura. ¿Y de dónde viene esta obsesión gauguiniana por representar a la muerte como una figura femenina, acuclillada, con las manos, bueno, más que en las mejillas, en los oídos, como tapándose la cabeza? Pues viene de la postura fetal de los enterramientos incas, de las momias peruanas, una de las cuales Gauguin, esto es muy sabido desde hace mucho tiempo, pudo contemplar en el Musée de l'Homme, en el Museo de Antropología de Etnografía de París. Esta no es aquella, esta es una nueva, ¿no? Porque pertenece ya a la era de los escáneres, pero me gustaba especialmente porque tiene una postura tan parecida a la imagen del Grito. De ahí procede, en última instancia, el rostro, la mueca pavorosa del Grito, que se ha convertido en un icono popular, ¿no? Hay esa especie de logo que es de Scream, la imagen de una película, de una serie de películas de terror que se han sacado de aquí y se ha convertido en uno de los iconos contemporáneos más populares y más ubicuos. El Grito, como término en este proceso de elaboración de las imágenes de la angustia, todavía sacaría Munch infinidad de variantes. Solo voy a presentar unas pocas. Desesperación es algo un poco a medio camino, es una imagen menos intensa, a medio camino entre la imagen que nos mira, la imagen pavorosa de la calavera que grita, y la imagen inicial del Grito, que era ese malestar al ocaso, de desesperación, que era esa figura que se asomaba a la barandilla. Ansiedad, del mismo año, es una versión combinada donde se juntan, se reúnen la imagen del puente y la imagen de la calle Karl Johann. La multitud que se enfrentaba a nosotros en la calle Karl Johann y la figura solitaria del Grito. Hay variantes de todas clases. Por ejemplo, Cenizas es una de esas imágenes relacionadas con el motivo de la ruptura amorosa o de la separación. Si lo analizamos en términos de esos precedentes que hemos visto, entendemos inmediatamente que la figura masculina abatida, hundida en la desesperación, es una figura emparentada con el Jappe Nielsen de la melancolía, esa figura de cabello muy pegado a la cabeza y que está en primer término, como inclinado
a veces inclinado hacia nosotros, a veces con la mano en la mejilla. Y la figura femenina que domina en el medio, que domina al varón con esos cabellos rojos que son tentáculos, que son cabellos de Medusa, serpientes de la cabeza de Medusa, como vampirizándolo y controlándolo a distancia, se exhibe ante nosotros con lo que puede ser una actitud voluptuosa, porque tiene como el vestido desabrochado, pero que a la vez evoca o insinúa las manos en la cabeza del grito. Constantemente juega Munch a variar sobre esos motivos ya conquistados. O la tormenta, que es una de las modificaciones más interesantes de Munch. La tormenta es una escena de Asger Strand que representa a unas muchachas, 6 muchachas, 5 formando un grupo y una de ellas adelantándose hacia nosotros. Como pasa siempre en Munch, una figura se segrega de la multitud, se aparta de la multitud para meditar, para reflexionar o para abismarse en su desesperación. Y la tormenta las hace sujetarse los sombreros con las manos. Pero ese gesto de sujetarse los sombreros de todas las figuras femeninas, así como de la figura en primer plano, es el gesto del grito de Munch, que es el gesto de la angustia, de la desesperación, en una tormenta que es tanto o más una tormenta espiritual, una tormenta psíquica, como una tormenta real, como una tormenta física. Están las ventanas iluminadas de la calle Karl Johann y el ciprés de la calle Karl Johann. Está el muro en perspectiva de tantas y tantas representaciones. Muchos de los indicios del vértigo que ya hemos visto. Y para terminar, incluso muchachas en el puente, que es una imagen aparentemente alejada del pánico, del grito, aparentemente una imagen más lírica, más serena. Si vamos a ver, no hace sino recoger los cabos sueltos y reciclar por enésima vez elementos en una imagen que, a pesar de todo, tiene de nuevo un inmenso atractivo. A mí me parece una de las últimas grandes pinturas expresivamente intensas de Munch, antes de que, bueno, se fuera su obra trivializando, aligerando. Las muchachas están en la barandilla como las figuras del grito, como las figuras de ese puente, mirando a un agua abismal, mirándose en el agua abismal donde se refleja ese gran árbol ominoso de este atardecer que no se sabe ya si es noche o es día. Y en ellas reviven, vuelven todas esas otras figuras de muchachas solas, empezando por la propia hermana de Munch, por la propia Laura en el muelle, asomándose a todas esas barandillas, a los muelles, a los puentes y mirándose al agua, contemplativas, meditativas, quizá angustiadas, quizá desesperadas. Muchas gracias.